Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hacer un pequeño video, en realidad para que ustedes lo vean y después, bueno, puedan extraer algunos datos de aquí que también serán tomados en cuenta tanto para la evaluación del parcial como para el final. En este caso lo que vamos a hablar son mejor dicho, de la ecuación contable básica. La ecuación contable básica es una ecuación que siempre tiene, partes que son correspondientes a una ecuación. En esta ocasión, digamos que la forma en que se expresan tanto los bienes como los recursos, los derechos y las obligaciones que tiene un ente, siempre se representa gráficamente como una especie de cuadros en los cuales hay un cuadro en la parte izquierda que se denomina activo y un cuadro a la derecha dividido en dos en la cual la parte superior se denomina pasivo y la parte inferior se denomina patrimonio neto. En los cuales la definición de cada uno, digamos, o cuáles son las definiciones correspondientes a cada uno de los ítems que integran cada uno de los componentes, es que el activo serían los recursos económicos que, digamos, la empresa o la entidad controla como consecuencia de los hechos ya ocurridos. Un recurso económico sería un derecho económico que tiene la capacidad de poder generar beneficios económicos, es decir, utilidades, ¿sí? Y esos beneficios económicos existen si el recurso tiene el valor suficiente como para poder tener un valor de uso o un valor de cambio para la entidad. Por otro lado, el pasivo es una obligación de entregar activos, o sea, activos que se tiene en la empresa, o de prestar servicios a terceros como consecuencia de hechos ya ocurridos. Por diferencia, el patrimonio es el conjunto o la suma de todos los aportes de los propietarios o los asociados de una empresa o de una entidad, conjuntamente con los resultados acumulados que incluyen las ganancias reservadas o las reservas que se realizan para hacer frente a determinadas erogaciones una vez establecidos por asamblea y que se reservan esos fondos para un determinado gasto o una determinada previsión. También los resultados no asignados, es decir, aquellos que se obtienen, por ejemplo, resultados positivos, pero que no se asignan, no se distribuyen y se van a acumular. Y aquellos resultados diferidos, es decir, que son acumulados de años anteriores y que se van difiriendo en el tiempo para que en algún momento puedan ser distribuidos. Cuando hablamos de exceso entre lo que es el activo y el pasivo, estamos hablando de la representación que tiene la participación de los socios en el total del activo. La igualdad de la ecuación, cuando hablamos activo igual a pasivo más patrimonio neto, esa sería, digamos, la ecuación de la partida doble y ahí lo que hacemos es que esa ecuación se mantiene a lo largo de la vida de la empresa siempre y se la conoce como ecuación estática, ¿sí? Después más adelante vamos a ver cómo se generan los resultados de una empresa y cuál es la consecuencia de esa ecuación que se expresa de la manera siguiente, poniendo activo igual a pasivo y en vez de poner patrimonio neto ponemos los componentes del patrimonio neto que serían capital más menos resultados y ahí podríamos agregar capital más reservas más menos resultados. A modo de ejemplo, ustedes van a encontrar en la guía práctica un pequeño ejemplo de cómo ubicar determinados puntos en la que dice, por ejemplo, dinero en efectivo por 4.000, si lo ubicarían en el activo o en el pasivo. Cobrar a los clientes 60.000, donde lo ubicarían, si en activo o en pasivo. Y una deuda que se tiene a que se le vende las mercaderías, es decir, si va en el activo o en el pasivo, y bueno, determinar el patrimonio neto. Por otro lado, tenemos lo que se denomina la ecuación contable dinámica. Y acá cuando hablamos de ecuación contable dinámica, hablamos como resultados de actividades
cuando la empresa en marcha comienza sus actividades y la empresa adquiere bienes y servicios y por otro lado vende otros. También por otro lado cancela deudas, genera otras obligaciones y asimismo estas operaciones lo que hacen es generar tanto resultados positivos como negativos por estas operaciones de ventas y como también resultados negativos por tener gastos, egresos que tiene que erogar. En un lapso de tiempo, el patrimonio inicial va a tener una composición distinta debido a que el capital que se aportó, que formaba parte del patrimonio neto de la ecuación contable básica, va a sufrir modificaciones debido a que todas estas transacciones que la empresa tuvo, más aquellos aportes o retiros que hayan hecho los socios, va a ir modificando ese patrimonio neto en cuanto al conjunto de capital, más las reservas, más menos los resultados. Por lo tanto, esto va a modificar los resultados del ejercicio, originando entonces esos ingresos y egresos. Y por lo tanto, en base a esos movimientos dinámicos, por eso es dinámico, porque ya existen otro tipo de movimientos correspondientes a esta empresa que está en marcha, es decir, en constante actividad en base a su objetivo por el cual fue creada, ¿no? Y entonces acá la ecuación se convertiría en decir ya que el patrimonio neto resulta la fórmula de decir capital inicial más los resultados positivos menos los resultados negativos, que sería lo mismo que decir más los resultados acumulados o resultados del ejercicio. Si nosotros hacemos un pase, ¿sí?, de lo que resta pasa a un lado, lo que suma pasa al otro, y decimos que el activo menos el pasivo daba el patrimonio neto, o lo que es igual, patrimonio neto denominándolo capital inicial más resultados positivos menos resultados negativos, si pasamos todo lo negativo hacia uno del lado de los miembros, que pasa del otro lado de la igualdad sumando, y todo lo que estaba restando de un lado de los miembros pasa al otro sumando, nos quedaría activo más todos los resultados negativos, nos daría igual a la suma del pasivo más el capital más los resultados positivos, ¿sí? Entonces esa sería la ecuación dinámica, ¿sí? Y de esta manera nos da exactamente una igualdad, que nos tiene que dar una igualdad, porque por eso esa ecuación tiene que ser equilibrada y por eso está balanceada. Y al hablar de balanceo es cuando hablamos también de balance, ¿sí? Y hablamos ahí de otras denominaciones que se llaman o denominan estados contables, pero que en principio no deja de ser un balance de denominaciones contables con números que deben balancear, tanto en el debe como en el haber, ¿ok? Y que las diferencias entre determinadas cuentas nos van a dar un resultado positivo o negativo, es decir, ganancias o pérdidas, que en este caso son económicas, y que en cuanto a lo financiero, es decir, al movimiento de dinero, nos puede dar superávit o déficit cuando hablamos de si hay más ingresos que egresos, y ahí hablamos de ingresos monetarios. Si hay más ingresos que egresos, podemos tener superávit, y si hay más egresos que ingresos, hablamos de déficit. No hay que confundir los términos superávit y déficit con los términos ganancias y pérdidas, o resultados positivos y resultados negativos, porque uno es desde el punto de vista económico y el otro desde el punto de vista financiero. Uno puede estar financieramente bien posicionado y económicamente mal posicionado, o por el contrario puede tener una situación financiera horrible pero económicamente muy bien posicionada, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es verificar ese balanceo entre las cuentas. Bien, por otro lado, lo que podremos también analizar es lo que se conoce como partida doble. Y cuando hablamos de partida doble, ya habíamos hablado originalmente y lo habrán visto seguramente en nuestra clase face to face, ya sea presencial o online, seguramente lo habremos visto online. Cada hecho económico y cada situación que genera la empresa tiene que estar registrada en ambos lados de la ecuación contable de forma que quede balanceada. Y esto es lo que se conoce como el principio de la partida doble, que implica que la registración de un hecho económico tiene que tener los términos de igualdad. Igualdad en el debe e igualdad en el haber, ¿sí? Por lo tanto,
tengo que pensar al momento de registrar en el debe qué es lo que me está entrando y en el haber qué es lo que me está saliendo. En el debe, quién es que me está debiendo y en el haber a quién debo. En el debe, ¿existen pérdidas? En el haber, ¿existen ganancias? Entonces, si yo por ejemplo digo, en un ejemplo digo, un bien físico, por ejemplo una mercadería, o un monto a cobrar en caso de un crédito por venta a un cliente, que es quien le debe a la empresa, o un gasto incurrido, por ejemplo, en un gasto de electricidad o una factura de luz. Entonces, en ese caso, tendríamos que ver dónde irían ubicados. Entonces, decimos que en el debe va todo lo que tenga que ver con el aumento de activos o con los resultados negativos o pérdidas. No significa que tenga que estar en el activo. Estamos hablando de las cuestiones contables y registrables cuyos importes van en el debe, o sea, deben debitarse. Y en el haber van todos los aumentos de pasivo, los aumentos de capital y además también un aumento o resultado positivo que es ganancia. De igual forma, así como en el haber va un aumento de pasivo, si yo disminuyo el pasivo, debería ir en el debe, ¿sí? Lo mismo que en el pasivo, si yo digo hay un aumento de capital, bueno, si tengo que hacer disminución de capital, tiene que ir en el debe, o sea, tiene que disminuir. Hay cuentas que se van a acreditar y hay cuentas que se van a debitar. Inicialmente se tienen que acreditar por tal situación, pero excepcionalmente se debitan por otra situación. Entonces, algo a tener en cuenta, que si en el debe se registra, por ejemplo, el aumento de un bien, por ejemplo, un activo, la disminución de ese activo que entró en el debe tiene que registrarse en el haber, por contrapartida. Por el contrario, si el aumento de una deuda se registró originalmente en el haber, porque implica que la deuda va en el haber, la disminución de esa deuda, el pago, la cancelación, obviamente tiene que registrarse en el debe. Ahora bien, tendríamos que después pasar a cuáles son las... algo que debe tenerse en cuenta en cuanto a los principios, ¿sí? Y estos son fundamentales para tener en cuenta los principios contables para saber los principios de la partida doble y que además son principios básicos para detectar si va en el haber, si va en el debe y además qué significa ese principio. Uno de los principios dice: quien recibe es deudor y quien entrega es acreedor, ¿sí? Si yo recibo una mercadería, soy deudor ¿de qué? De pagarla. Puede ser que la pague ahora y la cancele con efectivo, pero estoy debiendo el dinero. O puede ser que se la deba, bueno, te lo pago el mes que viene. Estoy debiendo y debo reflejar esa deuda. Por lo tanto, quien recibe es deudor, ¿sí? Y quien entrega es acreedor. Es decir, si alguien a mí me está entregando esa mercadería, es acreedor, porque yo le voy a estar debiendo a esa persona, es acreedor mío. Esto significa que todo lo que ingresa al patrimonio tiene que estar registrado en el debe. Y todo lo que egresa tiene que estar registrado en el haber. Por otro lado, otra de los principios es que no hay deudor sin acreedor. Tampoco hay acreedor sin deudor. Esto significa que para que una ecuación se encuentre equilibrada, los registros en una parte de la partida, para que exista una igualdad, debe tener su contraparte. Es decir, si yo compro la mercadería, tengo que reflejar qué hago con la mercadería. ¿La pago o no la pago? Si la pago, estoy registrando un pago. Y si no la pago, estoy reflejando una deuda. De una u otra forma, ingreso la mercadería en el debe y reflejo el pago en el haber o reflejo la generación de una deuda en el haber. Por otro lado, otro de los principios es todo lo que entra por una misma cuenta tiene que salir por la misma. Si yo compro mercaderías y las ingreso, porque al ingresar en el activo, ingresan en la cuenta, digamos, de activos, la cuenta mercaderías, debitándolas, es decir, en el debe, cuando las venda, ¿por qué cuenta van a salir? Por mercaderías. Y si entró por el debe, ¿por dónde tiene que salir? Por el haber.
¿Y a través de qué cuenta? De mercaderías. Entonces, esto significa que cuando cada hecho está integrado en una cuenta, el ingreso de un hecho se registró con una denominación, tiene que tener la misma denominación cuando egrese. Si no, presta confusión y nunca se termina el balanceo. El cuarto principio, también importante, es que todo lo que entra por un importe tiene que salir por el mismo. Y ustedes me van a decir, bueno, pero pará. A ver, compré un auto en 400.000 pesos, pero después lo vendo en 500. Ok, sí, está bien. Bárbaro. Pero el auto entró por 400. Vos lo vas a vender por 500. Entonces el auto me entró en el activo, en la cuenta rodados, por 400. Y supónganse que yo lo pagué. Lo pagué en efectivo en ese momento. Entonces me entró por 400, salió la cuenta caja por 400. Cuando lo vendo, lo voy a vender a 500. ¿Por qué importe sale el rodado? O vamos a ver, mejor dicho, ¿por qué importe me entra a la venta, el importe de la venta? Yo cobro en efectivo, me entran 500. ¿Por qué cuenta? Por la cuenta caja. 500. ¿Por qué importe me sale el rodado? ¿Por 500? No, me va a salir por 400, que es el importe por el que entró. 400. ¿Está balanceado? No, tengo 500 acá y tengo 400 acá. ¿Cuál es la diferencia? Una ganancia. Gané 100.000 pesos por tener la diferencia entre 500 y 400. Lo compré a 400 y lo vendí a 500. Por lo tanto, es una diferencia que en este caso es un resultado positivo, ganancia, venta o ganancia, utilidad, venta rodados. Entonces, 500 en el debe, 400 más 100 en el haber, suman los 500, termina balanceado. Entonces, todo lo que entra por un importe, el rodado entró por 400, aunque lo venda por 500, va a salir por 400. Y después veré, porque me entra la plata por 500, compensaré esos 100.000 que me falta en reflejar la utilidad por la venta del rodado. Y por último, a colación de esto, es que las pérdidas se van a debitar y las ganancias se van a acreditar. En este caso, ¿tuve una ganancia de 100.000? Sí, y las ganancias se acreditan. ¿Por qué importe? Por 100.000. ¿Sí? Esto significa que surge de la registración de los elementos de la ecuación contable dinámica que vimos antes. Es decir, resultado negativo, resultado positivo. Resultado positivo al haber, resultado negativo al debe. Las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan. Bueno, este pequeño video es para reforzar estos tres temas que acabamos de ver y espero que les haya resultado fácil. Contróllenlo por favor con la lectura. Serían las páginas, creo que son de la página 25 hasta la 28 de la guía teórica 2025. Y bueno, esto también lo tienen que leer porque seguramente hay preguntas dentro de ese pequeño examen de 10 preguntas que tienen para contestar para la próxima clase. Recuerden que recién lo pueden abrir a partir de las 10 de la mañana del día de la clase, que es el 27, para del turno del jueves mañana, y del 28 a partir de las 10 de la mañana, y tienen tiempo para entregarlo hasta las 8 horas del día de la próxima clase, sea presencial o sea virtual. Creo que nos toca presencial el día 27, nos toca el día 3 y el día 4 de abril, o sea, los próximos jueves y viernes, con algunos en Homero Mansi y con otros en el salón, en el edificio Néstor Kirchner, ¿sí? Así que eso véanlo y bueno, tienen que estar presentadas porque tienen la validez hasta ese momento. No les exijo que lo hagan en este momento, pero tienen toda la semana para hacerlo, pero sí tienen que hacerlo, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda me consultan, ahí tienen el clic para hacer en anuncios, así que a partir de ahí me pueden hacer las consultas que sean necesarias. Recuerden que yo estoy los días de clase, en el horario de clase online, como para, aunque no esté en clase, estoy en forma virtual como para que me hagan todas las consultas y poder evacuárselas. Fuera de ese horario no estoy, pero pueden dejar las consultas y en algún momento yo se los respondo, ¿sí? Bueno, nada más, espero que tengan buena semana y que no les haya resultado tedioso este video. Y que, como les dije en el turno mañana del día jueves y como les dije en el turno mañana del día viernes,
Espero que esta asignatura sea un poco más así dinámica entre todos, así se hace un poco más enriquecedora y no se hace tan aburrida y tan teórica, ¿sí? Después van a venir las partes prácticas y ahí nos vamos a divertir un poquito todos, porque aparte, como les dije y lo vuelvo a recalcar, la idea es que no pretendo, ni la cátedra pretende que sean contadores, ¿sí? Yo soy contador y soy licenciado en turismo, es una buena combinación, pero la idea es que ustedes no sean contadores, la idea es que ustedes puedan interpretar los estados contables para que logren un lenguaje común con el profesional y que el profesional no diga, sí, bueno, vos no entendés nada, acá ganaste 1000 o acá perdiste 1000 o acá te dio un montón de ganancias para poder pagar y vos decís, pero escuchame, no gané nada, y tengan una idea de algunas cosas como para poder decir, no, pero nos faltaría descontar esto, y las amortizaciones no se descuentan, y por qué no puedo descontar este ticket, y por qué no puedo descontar esto, pero no tiene factura, sí, pero los tickets, por ejemplo, la compra de tickets, no hace falta tener una factura, yo con solamente tener el ticket puedo tener en cuenta el descuento del IVA, el descuento de ingresos brutos, el descuento del valor del ticket, la parte no grabada, etcétera, 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 ¿sí? Entonces esa es la idea para que puedan lograr un lenguaje común y estar al tanto, ¿sí? No para que ustedes liquiden, porque ustedes tampoco van a poder firmar los balances, sí lo van a poder firmar en calidad de socios o en calidad de propietarios, pero no en calidad de certificar un balance como firma del balance, porque tienen que ser personas independientes, profesionales en el tema y eso, ¿sí? Porque además tienen que presentar los balances a distintos organismos para que los vayan entendiendo y vayan tomando información. Pero bueno, esa es la idea. Bueno, espero que no les haya sido aburrido, que les haya gustado. Cualquier duda me comentan y estoy dispuesto para evacuar cualquier consulta que ustedes necesiten, ¿ok? Les deseo muy buena semana y nos vemos. Para aquellos que les toque, por las dudas que me haya olvidado decirles, cuando tengamos un feriado, va a ver que en el feriado ustedes van a encontrar clase asincrónica. La clase asincrónica, en este caso, no es que ustedes ese mismo día feriado tienen que entrar en el horario y ver en el horario durante una hora un video. No, va a ser un video corto que lo pueden ver desde ese día en el horario de clase hasta las 8 de la mañana de la próxima clase. Solamente para que lo vean y tengan en cuenta, porque también todo eso va a ser tomado en cuenta. Las cosas que se dicen en clase, las cosas que se dicen en el video, las cosas que están en la guía teórica, las cosas que se practican en clase, todo eso entra para el parcial y entra para el final. ¿Ok? Bueno, nada más, espero no haberlos aburrido y que tengan muy, pero muy buena semana.